Muy bien. Listo, entonces, habíamos visto nuestro caso de una operación de afirmado de carreteras, ¿correcto? Y lo primero que hicimos respecto a este caso fue evaluar lo que eran máquinas críticas, ¿correcto? Y entonces definimos, ¿no es cierto?, que de este conjunto de equipos, las motoniveladoras resultaban ser críticas, ¿no es cierto? Y los otros equipos, ¿no es cierto?, tenían, me parece, en el caso de los cisternas, pasaban a ser regulares y los rodillos estaban en condición de opcional, si no recuerdo mal, ¿ya? Pero el segundo paso era ver qué cosas se tenía que hacer con esos equipos críticos. Entonces nosotros ya hicimos una introducción respecto a lo que se hace con los equipos críticos, ¿no es cierto? Que es estudiar los aspectos que nos generan problemas y nos referimos a las fallas que ocurren en estos equipos. Entonces, justamente se hace el análisis de esos modos de falla a través de una metodología que les dije que es el jackknife o cuchillo de jack. Y este jackknife, ¿no es cierto?, nos permitía tabular gráficamente nuestras fallas por dos variables. Y acá voy a recurrir a ustedes. Ya, entonces la motoniveladora dice que está valorizada en $50 la hora. Dice que presentó 6 modos de falla con las siguientes características. Ahí está la lista de modos de falla, ¿ya? Y características, número de fallas por año, eso no es frecuencia, ¿ya? Eso es una indicación de la cantidad de fallas en un periodo de tiempo. Tiempo de parada total, es decir, estas tres fallas, estos tres eventos del modo de falla 2 representaron 18 horas de parada total, ¿ya? Y por ahora vamos a utilizar esos dos datos. Las consecuencias adicionales todavía no las voy a utilizar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar entonces. Muy bien, la frecuencia. Dice la frecuencia que representa a la inversa del MTBF. Bueno, yo no tengo acá el MTBF, pero sí sé que la motoniveladora, según me dice el caso, trabaja 33.300 horas por año, ¿correcto? Entonces, si yo divido esas 3.300 horas por año entre el número de fallas o el número de eventos de cada modo de falla, voy a tener el MTBF que me da cada modo de falla, ¿sí? Entonces, si quiero sacarle la inversa a eso, es decir, si mi fórmula, voy a ir a pizarra un ratito, para que no se confundan con lo que voy a hacer de frente en el Excel, ¿ya? Si el MTBF dice que es igual a el tiempo neto, ¿no es cierto? Uptime sobre el número de fallas, entonces la frecuencia, ¿a qué será igual? Será al revés, ¿no es cierto? Número de fallas sobre el uptime, ¿sí? Entonces voy a poner eso, justamente el número de fallas entre lo que me dice el caso, 3.300 horas.
¿ya? Y ahí están, esos son los valores de frecuencia. Voy a redondear a un poco menos de decimales. Como les decía, tiene que ser menor a 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque, claro, es por hora, ¿ya? Acá vamos a homogeneizar mejor esto, vamos a poner así, fallas por hora, ¿ya? Para que no nos confundamos. Es lo mismo, evento, falla, ¿no? Y el MTTR, pues lo vamos a obtener del tiempo de parada total respecto al número de fallas de cada modo que se ha presentado, ¿ya? Entonces yo tengo, ahí está, parada total entre el número de eventos de falla y ahí tengo el MTTR, ¿ya? Muy bien, ahí están entonces mis valores X y Y. ¿Por qué digo eso? Porque voy a hacer una tabulación. X versus Y. ¿Con qué tipo de gráfica? Una gráfica que me permita justamente colocar datos X, Y, dispersión. Y exactamente yo quiero ver este tipo de gráfica, ¿ya? En la que no se vean líneas ni nada por el estilo, sino más bien pueda ver las fallas ubicadas en esas coordenadas que podemos ver los puntos, ¿ya? Muy bien, ahí están entonces nuestros 6 modos de falla. En algún lugar están coincidiendo 2 de los modos de falla. Vamos a verificar eso. Vamos a poner etiquetas, ¿ya? Para que justamente podamos ver dónde es que están coincidiendo 2 modos de falla, ¿ya? Ahí está. Este es el modo de falla 1. Este es el 4. Acá me parece que están 2. Está el 5. Está el 3. Está el 6. Y está el 2. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ponerle las variables. ¿Sí? ¿Qué variables están en nuestros ejes? Acá está la frecuencia. ¿Sí? Y acá está el MTTR. Muy bien. Ahí tenemos eso. ¿Ya? Si yo observo la gráfica y observo los ejes, me doy cuenta que la diferencia en las escalas de ambos ejes es notable. Mientras la frecuencia varía de 0.000, miren, 3 ceros después del punto decimal 1, ¿no es cierto? El MTTR está variando de 5 en 5. O sea, es abismal la diferencia. Entonces lo que voy a hacer es homogenizar esas escalas. ¿Cómo así? Voy a trabajar en función de una escala logarítmica para ambos ejes. Y eso se trabaja acá a nivel de cada eje, ¿ya? Siempre dándole un formato a nivel de escala logarítmica, ¿ya? Para ambos ejes, escala logarítmica. Y miren pues nuestra gráfica como que se distorsionó, ¿no? Bueno, vamos a ver pues. Todo se ha ido hacia este lado izquierdo. Entonces, aparentemente, pues yo no tengo razón de que exista a nivel de la frecuencia todos los valores que están por encima de este 0.001. Entonces voy a hacer un zoom, ¿sí? Me voy a acercar. Están viendo mi pantalla, ¿no?
¿No estaban viendo? Ya, ya van a ver eso. Le voy a limitar, acá el formato de 0.001, ¿ya? Como valor máximo. Y miren lo que va a pasar. Ahí está. Se va a presentar mejor. Puedo acá, para centrar un poquito esto, puedo jugar un poco con los valores. Como está en escala logarítmica, tengo que ver nada más los números que podría poner. Miren, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Para que sea logarítmico, el mínimo le voy a poner 0.002 y tendrá que llegar hasta 0.002. ¿Ya? Ya está. De alguna manera se ha centrado mejor. ¿Ya? Podemos apreciar mejor nuestro mapa de fallas. El eje Y voy a hacer algo parecido. Por gusto está yendo hasta 100. Voy a agarrar y voy a poner que parta desde 3 y que llegue a 30. ¿Ya? Entonces, así aprecio mejor la ubicación de los modos de falla. ¿Ya? Eso es por un tema de comodidad, de confort al poder hacer la gráfica. Entonces, vean ustedes que la gráfica en el eje X va desde 0.00002 hasta 0.002, como vuestras notas. Y en el eje Y va desde 3 hasta 30, ¿correcto? Eso por favor para que lo tengan en claro, ¿ya? Voy a llevarme la gráfica acá abajo. ¿Para qué? Porque voy a empezar a procesar esa gráfica y voy a ampliarla un poquito para que la veamos mejor, ¿ya? Ahí está bien. Acuérdense que el cuchillo de Yak, ¿sí? ¿Qué cosa hacía? Cortaba, ¿no es cierto? Vertical, ¿no es cierto? El eje vertical y el eje horizontal. Pero cortaba a través de las llamadas medianas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que calcular pues las medianas. Primero, mediana de la frecuencia. Entonces, acá el Excel tienen que utilizarlo adecuadamente, ¿ya? Es una hoja de cálculo, así es que de frente les debe dar los valores. Al Excel le dicen, dame la mediana. Y selecciona, entonces, ¿de qué quieres? Te va a decir el Excel. De la frecuencia. Ya. Listo, seleccionas y el Excel te va a decir, toma tu mediana, te va a decir, ¿ya? Entonces, lo mismo tienen que hacer para el MTTR, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual, mediana, ¿ya? Y al toque el Excel te dice, ¿eso quieres? Ya, toma, te dice, ¿no? Ahí está, ¿ya? Listo. Perdón, acá es mediana del MTTR. Ya, ahora sí. Entonces, voy a hacer esos cortes. Primero voy a hacer el corte del eje vertical. Es decir, tengo que graficar una línea horizontal. A ver, pregunto y vamos a ver si corre nada. Si miras bien la gráfica, vas a tener 0.0002 y 0.002. ¿Ya? Entonces, con esas coordenadas, vas a la gráfica y le dices seleccionar datos, ¿ya? Agregar, apúrate, bendito Excel, le dices, ¿ya? No te va a hacer caso. Veremos, paciencia. Y ahí te sale, ¿no? Te va a decir, dame valores de X y dame valores de Y. Ya, toma tus valores de X. Perfecto. Dame los de Y. Toma los de Y. Ya está. ¿Qué más quieres? Aceptar. Listo.
Entonces ya miren, ustedes ya notarán que el Excel ha graficado esos puntos naranjas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ubicar bien esto. Primero voy a borrar ese 7, está de más ahí. Voy a hacer clic en los puntos y le voy a decir, cambia el tipo de gráfico, no quiero ver en puntos. Esto sí lo quiero ver como una línea suavizada. Ya está. Entonces, ahí está el primer corte y confección, ¿ya? Por la mediana del MTTR. Característica, tengo 3 modos de falla por encima de esa mediana del MTTR y tengo 3 modos de falla por debajo de ese MTTR. ¿Ya? ¿Cumple con la definición? Sí, cumple. Lo mismo vamos a hacer ahora con la línea vertical. Coordenadas de la línea vertical. A ver, díctenme ustedes. Muy bien. ¿Ya? Y en el eje Y, miro nomás pues el eje Y, ¿no es cierto? Empieza en 3 y termina en 30. Ya está, 3 y 30. ¿Ya? Y de ahí graficamos. ¿Ya? Seleccionar datos. Vamos a ponerle en función a la serie 2. Pucha, que está más lento esto. Ya. Oye, apúrate, Excel. Ya está. Selecciono. Ya. Ahí está. Y ya ven ustedes que aparecen esos puntos plomos, ¿no es cierto? Entonces, aceptar, elimino esos valores y le digo cambia porque quiero ver línea suavizada y le vamos a cambiar el color porque no muy opaco así. Vamos a ponerle una línea azul, ¿ya? Ahí está, perfecto. Ahí está la mediana de la frecuencia. Ahí está nuestro modelo del jackknife para estos modos de falla, ¿correcto? Y nosotros le hemos puesto a esas 4 áreas que se forman sus nombres, ¿no es cierto? Podríamos haberle puesto Pepito, Juanito, qué sé yo, pero les hemos puesto A, B, C y D, ¿no es cierto? Ya. Pero cualquier nombre pudimos haberle puesto, ¿no es cierto? Si quieren sus nombres le ponen, no hay problema. ¿Ya? José María, no sé, cualquier nombre. Voy a terminar de poner ahí nada más. Ahorita atiendo un ratito, todavía no me escriban mucho por el chat. Ya están nuestras 4 zonas. Este mapa de fallas, tan igual como el anterior, me divide en 4 zonas, ¿no es cierto? Donde yo puedo apreciar una zona, que es esta zona, ¿no es cierto?, superior. Ya no le voy a poner ninguna denominación, pero simplemente para poder identificar. Esta zona es la que tiene alto impacto y alta indisponibilidad, ¿no es cierto? Zona peligrosa aparentemente. Después tengo otra zona que es esta. En esta zona lo que veo es una baja indisponibilidad, pero un alto impacto. Entonces también es una zona que tiene su peligro. Después me encuentro con esta otra zona, ¿no es cierto?, que es la zona de baja indisponibilidad y bajo impacto. Cero preocupación, no me preocupa. Y tengo esta otra zona, que es la zona de alta indisponibilidad y bajo impacto. Sí hay cierta preocupación, ¿correcto? Entonces, según lo que les he mostrado, estas 3 zonas
¿no es cierto? Esta zona, esta otra zona y esta otra zona son zonas que tienen algún potencial peligro, ¿no es cierto? Entonces, son alarmantes. Entonces, a esas voy a tratar de acercarme, ¿correcto? Bueno, pero vamos a entender primero qué será la indisponibilidad y qué será el impacto. Entonces, voy a bajar un poquito la pizarra para que entendamos esas variables. Si ustedes se acuerdan del análisis de modos y efectos de falla que hicimos y evaluamos el modelo NPR, ¿no es cierto? En el que evaluamos tres aspectos, ¿no? Frecuencia, capacidad de detección y la gravedad, ¿no es cierto? La frecuencia ya la tenemos acá bien clara, está relacionada, es lo mismo, es la cantidad de eventos por unidad de tiempo que puede ocurrir. La capacidad de detección estaba relacionada con el tiempo de la reparación. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es que la capacidad de detección, ¿no es cierto?, está relacionado con la duración, ¿sí? Y la gravedad ya sabemos que está relacionado con el nivel de impacto que puede generar un modo de falla. Entonces, son tres actores que están ahí. Cuando yo relaciono esta frecuencia con la capacidad de detección como variables cuantitativas, me terminan dando lo que se conoce como indisponibilidad. Claro, o sea, ¿qué cosa estoy evaluando? Miren, si nos ponemos a pensar en un modo de falla. Este modo de falla tiene una cantidad de veces que ocurre por cada unidad de tiempo. Y tiene a su vez una duración por cada evento, ¿no es cierto? Entonces, si yo relaciono ambos, lo que me va a estar dando es un porcentaje en el cual me va a indicar cuánto tiempo o qué porcentaje de tiempo indisponible, ¿no es cierto?, me genera ese modo de falla. Entonces, por ende, la indisponibilidad como tal es la multiplicación de la frecuencia por el MTTR. ¿Ya? Ahí está nuestra primera variable. ¿Ya? Indisponibilidad, o sea, es lo contrario a disponibilidad. ¿Ya? De ahí, ¿qué más tengo? Tengo al impacto, ¿no es cierto? ¿Y qué será el impacto? El impacto está relacionado con la gravedad, pero este impacto yo tengo que relacionarlo ahora con todos los aspectos económicos que me genera de problema. Entonces, este impacto tiene una relación respecto a las consecuencias totales que me genera un modo de falla, ¿ya?, por su frecuencia. Porque estas consecuencias totales son generadas por cada evento. ¿A qué se refiere la consecuencia total? Acuérdense que cuando ocurre una falla, esta falla, lo primero que me genera es que me para la máquina. Entonces, por parar la máquina ya me está generando pérdida productiva. Primera consecuencia. Segundo, que las fallas, por su naturaleza, tienden a generar impacto respecto a la seguridad, respecto al tema de medioambiental, respecto a aspectos ocultos que son propiamente generadores de otras consecuencias adicionales. Entonces, cada vez que ocurre la falla, tengo el potencial de ocurrencia de estos aspectos. Si yo sumo esa pérdida productiva más esa otra consecuencia adicional que se puede generar,
Estoy hablando de las consecuencias totales que me genera una falla. Pero como además este modo de falla tiene cierta cantidad de eventos por hora, entonces lo que voy a hacer es determinar el nivel de impacto multiplicando por la frecuencia. Y eso me va a dar una relación, ¿no es cierto?, lógica entre este impacto total que se estaría dando, pero siempre pensando en la unidad de tiempo. Es decir, el impacto va a estar en unidad monetaria por horas. ¿Ya? Esas son la indisponibilidad y el impacto como variables, ¿correcto? Para que las sepamos calcular en su momento. Pero lo que les decía hace rato es que el NPR, vamos a ponerlo acá para que se acuerden, el NPR era una variable de evaluación que tenía a la frecuencia, a la capacidad de detección y a la gravedad relacionándose, ¿correcto? Entonces, cuando yo evalúo la indisponibilidad por su lado y el impacto también por su lado, no estoy terminando de evaluar una variable completa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unificar estas dos variables y hacer lo que me muestra el NPR, que justamente voy a hacer un análisis de esa frecuencia que está dentro de la indisponibilidad, capacidad de detección, que está dado por el MTTR, y la gravedad. Y esa gravedad es el impacto. Entonces, si yo termino multiplicando el impacto por la indisponibilidad, voy a tener esa variable que va a ser la que justamente me termine relacionando a todas estas a todos nuestros modos de falla respecto a el nivel de impacto real que se pueda generar. ¿Ya? Hasta acá me he dejado en esta tercera variable, ¿ya? Cuando yo hago la multiplicación, miren, al igual que en el NPR, yo voy a hacer la multiplicación de la frecuencia por el MTTR, que terminan siendo la indisponibilidad, y por el impacto, me va a dar una variable general que se va a llamar impacto específico, ¿ya? Que no es otra cosa más que la indisponibilidad por el impacto, ¿ya? Entonces, esta variable va a ser la que me va a terminar dando la falla crítica, ¿sí? Y gráficamente, ¿cómo la voy a poder representar? Bueno, al ser una multiplicación de las dos variables que tenemos tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, nos daremos cuenta que esta tercera variable va a compartir, de hecho, un punto de unión entre estas dos variables. Y ese punto de unión debería estar relacionado a las dos medianas. ¿Cómo así? Que si ustedes se dan cuenta, este punto de intersección entre las dos medianas tiene alguna explicación, ¿ya? Y su explicación es la siguiente, que aplicando esta fórmula que está en color rojo, yo podría decir, ¿no? Lo siguiente. A ver, algo ha pasado, no puedo rayar. Ya, ahora sí. Caray. Yo podría decir esto. En lugar de tener cualquier valor de indisponibilidad, le voy a dar un valor puntual de la indisponibilidad, que es la mediana. Le voy a dar esa mediana de la indisponibilidad. Y a nivel del impacto, voy a hacer lo mismo. Le voy a dar también ese valor de la mediana del impacto. ¿Ya?
la mediana del impacto. Ahí está, mediana del impacto. ¿Ya? Y como la fórmula me dice que multiplique, entonces vamos a multiplicar, pues. ¿Ya? ¿Y eso qué cosa me terminará dando? Bueno, me va a terminar dando un impacto específico. Pero al estar multiplicando las dos medianas, me va a terminar dando un valor que va a ser la mediana del impacto específico. ¿Ya? Entonces quiere decir que esa intersección de las dos medianas juega un papel fundamental porque también por esa intersección va a pasar esta mediana del impacto específico. Entonces, vamos a ver cómo pasaría esa mediana del impacto específico. Vamos a trazar, a ver, con otro color, un color que, a ver, se note, ¿ya? Va a pasar así, miren, bueno, ustedes asumen que es recto. Ya está. Esa línea, ¿correcto? De ese color morado es justamente la mediana del impacto específico. ¿Ya? Por ahí está pasando la mediana del impacto específico. Y con esto yo puedo ver que mi mapa se ha vuelto a cortar ahora en otras dos zonas, ¿no es cierto? Y yo podría darme cuenta que esas dos zonas pues están, por ejemplo, dadas por esta zona que estoy achurando, ¿ya? ¿No es cierto? Lo que está por encima de esa mediana del impacto específico, ¿ya? Y justamente con eso me doy cuenta que coincide con esas zonas que hace rato habíamos dicho que tenían un potencial riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, la zona que va a estar debajo de esta línea de la mediana del impacto específico, pues es una zona que en realidad no me va a preocupar, ¿sí? Es toda una zona que no repercute mayor problema. Entonces yo me tengo que preocupar por esas fallas que están en esa zona morada. Pero, sobre todo, obviamente acá ya voy a empezar a establecer los diferenciadores y voy a ver qué falla es la que está más alejada de esa línea, ¿no es cierto?, diagonal que se ha graficado, ¿sí? Entonces, voy a lanzar esa vertical, ¿no es cierto?, hacia esa línea morada, y eso es lo que vamos a tener, ¿no?, como distancia, ¿ya? Y obviamente comparando las distancias, yo voy a poder establecer que la falla que está más alejada de esa línea en esta zona de impacto resulta siendo la falla crítica. ¿Ya? Ahí está, entonces para eso me sirve este modelo de... Muy bien. Vamos a calcular entonces estas variables. ¿Ya? Entonces, a ver, lo primero que tenía. Miren que acá ya me está dando consecuencias adicionales. Todas estas consecuencias adicionales están referidas a lo que les decía. Seguridad, medio ambiente, temas ocultos, ¿no es cierto? Lo que yo quisiera es calcular la pérdida productiva, que es lo que me falta para poder tener la consecuencia total. Entonces voy a poner acá, pérdida productiva, ¿ya? Y esto va a estar en
dólares, obviamente. Y para eso en el caso me parece que tenemos el dato de que estas máquinas, ¿no es cierto?, están valorizadas en 50 dólares la hora. Entonces, yo tendría que saber cuánto tiempo en promedio para, ¿no es cierto?, el equipo. Y aquí está el MTTR. Entonces voy a calcular acá con esos 50 dólares por el MTTR y voy a tener la pérdida productiva asociada con cada evento del modo de falla. Eso sí tiene que ser claro. Y vamos a poner acá. Por falla, no es por modo de falla. O sea, que no se piense que el modo de falla, independientemente de que ocurra una vez, dos veces, tiene una consecuencia. No, cada evento tiene su propia consecuencia, así como su propia pérdida productiva. ¿Ya? Ahí está. Entonces, con esto puedo tener lo que es la consecuencia total, ¿ya? Igual en dólares por hora, por falla, perdón, ¿ya? Y voy a hacer la suma de pérdida productiva y consecuencia adicional. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya con esto voy a poder calcular el impacto. Entonces, vamos a calcular primero la indisponibilidad. Dice que la indisponibilidad es la relación de la frecuencia por el MTTR. Ahí está. Y le ponemos porcentaje. ¿Ya? Esas son las indisponibilidades que me está generando. El impacto, hemos dicho que es la consecuencia total, ¿no es cierto?, que está en dólares por falla, por la frecuencia, ¿sí? Falla con falla se va a ir y me va a quedar dólares con hora. Ahí está, ¿ya? Al igual que en el otro caso, esto es lo que no vieron, hago la gráfica, eje X, eje Y, ¿sí? Ay, caray, no sé qué he hecho. Otra vez vamos a volver a hacer mejor, ¿ya? Ahí está, esa es la gráfica, ¿ya? Y lo que hice fue básicamente darle formato, ¿ya? Eliminé las cuadrículas, eliminé el título y me quedó así, ¿ya? Y ahí fue que le puse las etiquetas, porque necesito identificar de qué modo de falla se está hablando en cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, ahí está, le pongo los modos de falla y le quito ese valor que aparece. Bueno, ahí están los modos de falla, para que se identifique mejor con su línea de llamada, ¿ya? Uno por uno. Ahí está. ¿Está? Ahí están nuestros 6 modos de falla. Y de ahí vamos a ponerle título a los ejes, obviamente, eso sí. Indisponibilidad. ¿Ya? Y vamos a ponerle negrita. Y acá es impacto. Y también le ponemos negrita. ¿Ya? Bueno, miren la diferencia en las escalas de los ejes. También mucha diferencia. Entonces, igual vamos a hacer escala logarítmica, ¿ya? Eje X, escala logarítmica, eje Y, escala logarítmica. Y prácticamente me pasa lo mismo, ¿no? O sea, es más, miren en lo que se ha convertido mi mapa de fallas, ¿no? ¿Ya? Pero tengo que acercarme, pues. O sea, por gusto hay zonas que estoy viendo, ¿no? ¿Para qué veo por encima del 1%, por ejemplo? Por las puras. Entonces voy a hacer
lo siguiente, voy a poner 1% es 0.01 y en el eje X ya está. Y a nivel del impacto, yo voy a acá evaluar lo siguiente. Voy a trabajar como está en escala logarítmica, voy a ponerle, por ejemplo, desde 2 hasta 20, ¿no? Y ahí está, ya algo más centrado. Perfecto. Entonces, podría mejorar un poquito más. A ver, vamos a ver si acá puedo mejorar de repente poniéndole 0.02 y hasta 0.2. Algo más centrado. Se corre hacia la izquierda, ¿no? A ver, de alguna manera hay que tratar de centrarlo. De repente así. No sé, vamos a ver. Ahí está, mejor. Ya está. Ahí más centrado. ¿Ya? Perfecto. Eso es básicamente dar formato a la gráfica. O sea, ahí no está tanto el secreto, sino es cosa que yo me siento más cómodo en visualizar de esa manera. ¿Ya? Entonces me lo voy a llevar a otro lugar y vamos a trabajar lo mismo que se ha hecho para la otra gráfica. Vamos a darle un pequeño formato más en el tamaño. Ya está. Hay que visualizar bien los ejes. ¿Ya? Entonces, tengo mediana de la indisponibilidad. Necesito ese valor. Mediana y selecciono los valores de indisponibilidad. Toma tu mediana. ¿Ya? Mediana del impacto. Igual, mediana y selecciono los impactos. Ahí está. Ya tengo esos valores. Por el chat ustedes me van a ir diciendo en qué, cuáles son las coordenadas de las líneas, ¿ya? Línea horizontal. Hablen. De paso voy rápido. Muy bien, a ver, Aldair, ¿qué dice? Eje horizontal X 0.15%, 1.5%. Ya está. Y en Y, ¿por dónde pasarían? Por la mediana de ¿qué? Del impacto. Perfecto, muy bien. Ya estamos. Muy bien. Ya, entonces vamos a graficar esa línea, ¿ya? Seleccionar datos. Caracho. Agregar serie. Va a demorar un poco. Ya está. Valores de X. Estos dos. Valores de Y. Estos dos. Y miren, ya salieron ahí los puntos naranjas. Ahorita vamos a eliminar nada más los valores que están ahí encima, ¿ya? No me sirve de nada tener eso. Y me voy a llevar además el título del eje a su lugar, ¿ya? Ya está, entonces, cambiar tipo de gráfica. Ahí está, línea suavizada. Ya está, ya me están dictando de la línea horizontal. Línea vertical, perdón. Línea vertical dicen eje X 0.45, 0.45%. Perfecto. Mediana de la indisponibilidad. Ya está. Y eje Y de 2 a 20. ¿Sí? Ya quisieran 20, ¿sí o no? Muy bien. Seleccionar datos. Esperen un ratito que esto demora. Ya está. Agregar. Chamare.
Listo. Línea vertical. Eje Y. Ya está. Y ya está. Listo. Y 2 a 20. ¿Ya? Ahí está. Cambiar tipo de gráfico. Y línea suavizada. Y vamos a cambiarle de color también, ¿ya? A ver, un color rosado, ¿ya? Para que se vea bien. Ya está, azul. Muy bien. Ya. Listo. Hasta ahí estamos. Sabemos nosotros ahora en pizarra que puede tomar pues también coordenadas de indisponibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acá a la fórmula del impacto específico como tal, ¿ya? Yo ya sé que en esa línea diagonal el impacto específico toma un valor y ese valor yo ya sé que es este, que es el valor de la mediana del impacto específico. Eso ya está clarísimo. Ese valor ya lo tenemos, o sea, si yo tengo esta ecuación que está ahí rodeada de rojo, yo tengo esa ecuación, el impacto específico ya no es una incógnita, ya es un valor que conocemos. La indisponibilidad sería una incógnita y el impacto también. Pero yo tengo la opción de hacer lo siguiente. O le doy valores de indisponibilidad o le doy valores de impacto, el que quiera. Pero ¿qué va a suceder? Que los valores que le dé, sea de indisponibilidad o de impacto, van a hacer que la otra variable de la cual no le dé los valores pase a ser la incógnita. Como así, que por ejemplo yo le voy a dar valores de indisponibilidad. Entonces, para mí la incógnita se va a convertir en el impacto. ¿Ya? El impacto va a ser mi incógnita. ¿Y cómo va a estar ese impacto ahora? Va a estar dado por la mediana del impacto específico. Espérenme bien, voy a escribir bien. ¿Ya? Mediana del impacto específico. Ahorita ubico también bien, tranquilos. ¿Ya? Y le voy a dividir, ¿no es cierto? Porque estoy aplicando esta fórmula que está acá en esta fórmula con rojo. Entonces, si el impacto es mi incógnita, la indisponibilidad pasa a dividir. Y voy a darle el valor de indisponibilidad que corresponde. ¿Ya? Para que me entiendan, vamos a ir a nuestro Excel. Miren, le voy a dar dos valores de indisponibilidad. ¿Ya? Los mismos que están acá para la línea horizontal. ¿Ya? Ahí están mis dos valores de indisponibilidad. ¿Correcto? Y yo sé que el valor de impacto que le corresponde a estos valores de indisponibilidad ahora están sujetos a esta mediana del impacto específico. ¿Cómo así? Que va a ser la mediana del impacto específico entre el valor de indisponibilidad. Igual acá, impacto específico entre el valor de indisponibilidad. ¿Ya? ¿Quieren comprobar? Muy bien, comprobamos. Vamos a ver. Vamos a agregar una serie, ¿ya? Para tabular esos valores. Este Excel está más lento. ¿Ya? Le doy los valores de X, le doy los valores de Y, ¿ya? Y ahí está. Esa línea amarilla que ustedes ven, esa es la mediana del impacto específico. ¿Ya? Ahí está. Y ya tengo entonces mi zona crítica, ¿correcto?
zona crítica, aunque sea si quieren le pongo acá con una forma, ¿ya? Voy a poner así, zona crítica, ahí está. Y ya sabemos que toda la zona crítica es, pues todo esto, ¿no es cierto? O sea, todo lo que está por acá, ¿no? Vamos a alargar así, ¿ya? Ahí está toda la zona crítica, ¿correcto? Y entonces, ustedes ya me podrán decir cuál es el modo de falla crítica, ¿no es cierto? Regreso a mi mapa de fallas de frecuencia versus MTTR y habiendo determinado que el modo de falla 2 es el más crítico, entonces identifico que este modo de falla 2 se encuentra en zona D, de dedo. Eso quiere decir que este modo de falla 2 me está impactando por la frecuencia, ¿no es cierto? Porque tiene alta frecuencia. O sea, quiere decir que este modo de falla 2 lo que está haciendo en el equipo, en la motoniveladora, es que genera que trabaje con una confiabilidad limitada, ¿sí? Está perjudicando a la confiabilidad de la motoniveladora. Por ende, ¿qué debería hacer? Debería modificar o replantear el plan de mantenimiento para poder atacar directamente a este modo de falla 2 y de esa manera tener de repente ya sea una tarea preventiva o una tarea predictiva que me permita disminuir la incidencia de este modo de falla 2, ¿correcto? Ahora, Diego me dice, pero también está el modo de falla 6. Por supuesto, también es un modo de falla crítico, pero no es el más crítico, ¿ya? Entonces, vamos a ir en orden. Primero, ¿a quién ataco? Al modo de falla 2, ¿sí? Después, ¿a quién ataco? Al modo de falla 6. Ese modo de falla 6, ¿dónde está? Está en la zona A. Es una zona donde tengo alta frecuencia y alto MTTR. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá con este modo de falla 6, lo que tengo que hacer también es ver alguna tarea, ya sea preventiva o ya sea predictiva, que tenga algún impacto en la disminución de la incidencia de este modo de falla. Pero a la par, también tengo que hacer algo con el proceso de reparación. Tengo que revisar todo el proceso de reparación de este modo de falla para poder disminuir el MTTR. Tengo que hacer algo en la disminución del MTTR, ¿correcto? Esos dos aspectos son los que se van a trabajar. Pero en esta clase nosotros vamos a empezar a ver cómo es que ataco a las fallas críticas que me están impactando a la confiabilidad de los equipos. ¿Ya? O sea, voy a ver cómo atacaría a ese modo de falla 2 y a ese modo de falla 6 también, pero por el aspecto de frecuencia, ¿sí? Y por el aspecto del MTTR lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, acordémonos, nuestro esquema de trabajo era el siguiente, ¿no? Estábamos trabajando un proceso en el cual, pues, desarrollamos la gestión del mantenimiento de una flota de equipos, ¿no? Espérenme un ratito, por favor. Seguimos. Entonces, estábamos viendo que es la gestión del mantenimiento de una flota de equipos, ¿no es cierto? Y que el primer proceso de decisión
era evaluar la criticidad de los equipos. Y esto me llevaba a encontrar, en primer lugar, equipos que eran críticos, importantes, ¿sí? Y los regulares y los opcionales. Y a estos equipos que son críticos e importantes le hacíamos un segundo análisis para tomar decisiones respecto a la criticidad de las fallas, ¿no es cierto? Y acá teníamos dos aspectos, que estas fallas críticas me impactaban a la confiabilidad y me impactaban a la mantenibilidad. ¿Ya? Entonces nos vamos a abocar ahora, de acá hasta la semana 10, si no me equivoco, nos vamos a abocar en qué es lo que hago con aquellas fallas críticas que me impactan a la confiabilidad. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento que se va a realizar con estas fallas críticas? ¿Sí? Entonces voy a ir un ratito a pizarra para poder esquematizar esto y nos podamos ir entendiendo. ¿Ya? Ahí ya ustedes están viendo. Bueno, cuando yo tengo fallas que son críticas, ah, que son críticas y además que me impactan a la confiabilidad del equipo, quiere decir que el problema que se está observando es que tienen un bajo MTBF. ¿Estoy en lo correcto? Con eso me avisan. Tenemos que hacer algo y nuestro objetivo respecto a esto es justamente que podamos incrementar el MTBF. Ese es el objetivo, ¿ya? Incrementar el MTBF. ¿Y cómo vamos a lograr ese objetivo? Miren, mi situación actual es que tengo un bajo MTBF, ¿sí? Y mi objetivo es incrementar el MTBF, ¿sí? ¿Cómo hago ahora para poder pasar de esa situación mala del bajo MTBF a pasar a una situación positiva de incrementar el MTBF? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es replantear, ¿ya? Replantear el plan de mantenimiento, ¿ya? Replantear el plan de mantenimiento. O también denominado rediseñar el plan de mantenimiento, ¿sí? Esa va a ser la estrategia que yo voy a desarrollar para poder lograr ese objetivo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir el hecho de replantear el plan de mantenimiento? Primero, hay un primer aspecto acá que es conocer, ¿no es cierto?, la causa física del modo de falla. Acuérdense que es un modo de falla crítico y debe estar determinado por alguna causa física que me permite identificar exactamente el elemento que representa el problema. Yo puedo tener un modo de falla que puede ser crítico, que podría ser, por ejemplo, el recalentamiento del motor, pero hay alguna raíz ahí, ¿no es cierto?, física que me está generando ese inconveniente. Entonces tengo que reconocer primero esa causa física respecto a ese modo de falla. Y una vez teniendo esto, lo que voy a hacer es verificar qué tareas, me voy a preguntar así, qué tareas de mantenimiento tenemos para atacar esa causa física. ¿Qué tareas de mantenimiento tenemos para atacar esa causa física?
de repente ni siquiera tenemos. La respuesta puede ser, no tenemos ninguna tarea de mantenimiento que pueda atacar esa causa física. Entonces, bueno, ahí básicamente van a salir propuestas de tareas, ¿correcto? Pero si las tuviéramos, entonces tengo que listar esas tareas y evaluar si estas tareas están teniendo alguna injerencia directa, ¿no? Entonces ahí mi otra pregunta va a ser si las tareas tienen impacto directo sobre la causa física, ¿no? Porque de repente me dicen, ¿no? Tengo un problema con la transmisión. El modo de falla es que cuando quiero colocar los cambios está habiendo dificultad, no están pasando los cambios. Entonces, ¿y qué pasa, no? Entonces tengo que detectar la causa física. Entonces de repente tengo una desincronización ahí en en los engranajes, qué sé yo, ¿no es cierto? O de repente ya es un problema de alguna ruptura, pérdida de material, pérdida de dientes de engranajes, ¿sí? Eso tengo que identificar, o sea, cuál es la causa. Y después veré, ¿y qué tareas de mantenimiento hay respecto a esta causa física? Y de repente yo puedo decir, hago cambio de aceite de la caja de transmisión. Entonces yo preguntaría ahí, ¿y esa tarea tiene impacto directo sobre esta causa física? Tanto que impacto directo no lo tiene. Es una tarea más de servicio rutinario. Ah, ya. Entonces, eso me está dando la pauta de que lo que tengo que hacer es evaluar, ¿no es cierto?, tareas de impacto directo sobre esa causa física, ¿ya? Evaluar tareas de mantenimiento, ¿no es cierto?, con impacto directo. ¿Y qué estrategias voy a utilizar? Preventivas o voy a poner, predictivas, ¿ya? Porque lo que yo espero es ser proactivo, o sea, adelantarme a la falla, ¿correcto? Eso es lo que yo voy a realizar en este proceso, ¿sí? Y lo que voy a verificar primero acá respecto a esas tareas es si técnicamente son viables, ¿ya? Eso es lo que voy a verificar. Primero voy a evaluar su viabilidad técnica, ¿ya? Entonces pregunta, técnicamente viables, tienen que ser técnicamente viables, obviamente, ¿correcto? Y después, ¿qué evaluaré? Bueno, si son técnicamente viables, entonces pasaré a un proceso de costeo, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, costos de intervención, ¿sí? Y costos adicionales relacionados. ¿A qué se refiere? Que seguramente mis tareas de mantenimiento tienen no solamente el costo de intervención a través de la mano de obra, de los repuestos, de los materiales, de los insumos, sino también que por la propia parada de máquina me generan una pérdida productiva probablemente, ¿ya? Entonces yo tengo que evaluar eso. O de repente también lo que me están generando es un costo de oportunidad respecto al almacenamiento de los repuestos. Entonces voy a tener que evaluar si esto lo considero dentro de los costos de intervención o no, ¿ya? Entonces evalúo la viabilidad técnica, determino estos costos, ¿sí? Para esto, me salté un punto, tengo que evaluar la duración de la tarea, ¿sí? Y con esa duración obviamente ya voy a tener los requerimientos necesarios respecto a la mano de obra y demás, ¿ya?
todo esto lo que me va a permitir hacer es básicamente un análisis de costos, ¿ya? Para yo poder definir si este mantenimiento o esta tarea de mantenimiento es beneficiosa, ¿sí? Tarea beneficiosa, ¿correcto? Antes que realizar el correctivo. Es decir, la tarea es más beneficiosa antes que vuelva a fallar y tenga que realizar el mantenimiento correctivo. Eso es lo que voy a buscar. Si esa tarea resulta siendo beneficiosa, entonces básicamente podré colocar esta tarea en el plan de mantenimiento. O sea, a partir de ese momento mi decisión va a ser implementar, ¿no es cierto? Implementar esta tarea, implementar tarea de mantenimiento, ¿no? ¿Ya? Y a partir de una proyección yo voy a poder delimitar cuáles van a ser los índices de trabajo que me va a generar este proceso. Es decir, en cuánto voy a beneficiar al proceso productivo, en cuánto estaría incrementando el MTBF después de implementar esta tarea, ¿correcto? Todo eso voy a poder determinar a partir de este análisis que vaya a realizar. ¿Ya? Eso es. Y para esto nosotros vamos a utilizar el análisis de confiabilidad, el análisis de los datos de vida, ¿correcto? Que ya vimos en el ciclo pasado, ¿ya? Entonces, en el análisis de datos de vida, nosotros teníamos esta situación, ¿no? Que los datos de vida, pues, se colocaban de cierta forma manteniendo cierta tendencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estoy bien o estoy haciendo al revés? Estoy haciendo al revés, ¿no? Ya se me fue. Estaba haciendo al revés por estar pensando en la confiabilidad. Entonces, ahora sí, esos datos de vida van a aparecer, ¿sí? De cierta forma, cumpliendo cierta característica, ¿no? Y yo sé que a estos datos de vida tengo que trazarles una línea de tendencia, ¿no es cierto? Que cumple con la ecuación y es igual a mx, ¿no? Y en este caso menos b, ¿no es cierto? Pero acá yo veo también una situación que noto que esta tendencia de estos datos de vida de cierta forma no es lineal. Pareciera que tuvieran una tendencia más bien del tipo polinómico, ¿sí? Y eso ya tiene otro tratamiento, ¿correcto? Quiere decir que cuando yo tengo una situación como esta, ya me olvido de que la confiabilidad solamente tiene un parámetro beta y un parámetro eta. Ahora con esta situación también aparece un parámetro gamma, ¿correcto? Entonces, este es nuestro punto de inicio ahora con la introducción del tercer parámetro en el análisis de confiabilidad. ¿Ya? Ya, comenzamos. Entonces, ese gamma
tiene tres posibilidades. Una primera posibilidad, cuando, déjenme esquematizar bien esto. Ya, ahí por ejemplo. Miren. Ya. Esa curva lo que está midiendo es la relación entre el tiempo y la confiabilidad. ¿Ya? Y hay un momento en el que ustedes ven esa línea que es horizontal, ¿correcto? Donde la confiabilidad es 100%. ¿Ya? Yo tengo un 100% de confiabilidad ahí en ese punto, ¿ya? Y se darán cuenta que se mantiene en 100% durante un determinado tiempo. Pues bueno, ese tiempo, ese determinado tiempo, justamente es gamma. Hasta por ahí, digamos, ¿no? Gamma, ¿ya? Entonces, ustedes verán que el valor de gamma acá ya toma un valor positivo, ¿correcto? Mayor a 0. Nosotros el ciclo pasado habíamos visto el análisis de los datos de vida con una función con gamma igual a 0, ¿correcto? Entonces, ahora no, ahora vamos a trabajar ya con este gamma, ¿correcto? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar el gamma, ¿no es cierto? Que es un gamma positivo, que es lo que comúnmente nosotros deberíamos encontrar. Un tiempo garantizado durante el cual el elemento no tiene probabilidad de falla. No va a fallar, no debería fallar. Puede pasar cualquier cosa, pero esa es la condición preliminar, ¿ya? Antes de las 0 horas, ya ustedes están viendo que la confiabilidad está bajando, ¿sí? Entonces, ¿qué ha podido pasar? Bueno, lo que ha pasado es que el gamma se ha adelantado. Tengo un gamma negativo, ¿ya? ¿Qué habrá pasado? Bueno, varias posibilidades. De repente a este elemento, como en etapa de fabricación se someten a pruebas, ¿no es cierto? Entonces de repente a este elemento se le ha sometido a pruebas y eso quiere decir que el elemento ya ha estado en carga de trabajo, pero sin estar dentro del equipo, ¿no? Entonces ya ha venido con una vida previa de trabajo, ¿sí? O puede ser que, por ejemplo, como sucede algunas veces con las baterías automotrices, que se compran baterías y estas baterías se las almacenan, ¿no es cierto? Pero sin tomar los cuidados necesarios. Para probar de repente la carga de las baterías, se ha sacado los capuchones aislantes de los bornes, qué sé yo, y no se ha vuelto a cubrir. Entonces, ¿qué pasa? Por la interacción simplemente con el medio ambiente, estas baterías van a empezar a generar descarga, ¿sí? Pareciera que ya estuvieran trabajando, pero sin estar ni siquiera puestas en algún equipo. Entonces, están generando una vida previa antes de empezar a trabajar en un determinado equipo, ¿ya?